El gobierno desdramatizó la renuncia de la cuñada del presidente Boric a la SECOM por el escándalo de licencias médicas. La regla es una y la misma para todos, dijo la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, quien a su vez se ha visto enfrascado en un áspero cruce con la candidata Evelyn Matei. Vamos a hablar de este, otros temas también de la contingencia, para eso ya estamos en contacto con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. A ver, tengo muchísimos temas. Quiero comenzar con el que estábamos mencionando, la situación que dábamos cuenta el día de ayer con respecto a la cuñada del presidente Boric. Habló el presidente Boric durante la mañana, también la ministra, pero hay críticas desde distintos sectores, principalmente por el hecho. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno sobre este caso en particular, enmarcado en lo que ha sido la situación de las licencias médicas con irregularidades eventuales? Bueno, usted dice, ¿cuál es la referencia al caso particular? Lo que el gobierno ha definido es una línea de conducta, una instrucción que se ha dado a todos los servicios, que es la misma para todos. Y ley pareja no es dura, por decirlo de alguna manera. Y consiste en que los funcionarios y funcionarias que, haciendo uso de una licencia médica, hubieran viajado fuera del país, conforme al informe de la Contraloría, van a hacerse sumarios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas. Sobre este tema hemos sido categóricos. El ministro de Hacienda ha dado a conocer las cifras globales. Estamos hablando que más del 60% de estos funcionarios y funcionarias se concentran en los municipios, un 36% de la Administración Central del Estado, un 4% se refiere a funcionarios de las universidades, también de las empresas públicas y los gobiernos regionales. Lo importante aquí es que hay que cumplir con la ley y un derecho de los trabajadores y trabajadoras, que es el derecho al descanso terapéutico, y ausentarse, por tanto, del trabajo justificadamente, y en el caso del sector privado, percibir el subsidio por incapacidad laboral, y en el caso del sector público, mantener su remuneración, es un derecho básico, fundamental, que tiene que ser resguardado. Y para resguardar ese derecho, tenemos que enfrentar toda forma de abuso o mal uso. Y por eso, ante esta denuncia, el gobierno ha instruido la iniciación de sumarios en un plazo muy acotado, y se aplicará la misma regla para todos quienes estén en esta situación. Sí, sobre la familia del presidente, decía el presidente Boric en TTC Radio durante la mañana, me parece destacable y correcto. Ahora, desde la oposición, lo llevo al plano político, la crítica está en la duda que tiene la oposición con respecto a por qué se supo después de la cuenta pública y no antes, o por qué se hizo efectiva esa renuncia siguiendo el estándar y el criterio en términos también de quienes tienen una cercanía evidente también, más allá de la función pública que cuentan con el mandatario. Tengo entendido que esto ya aconteció antes. Ahora, la instrucción es clara y se ha aplicado la misma para todas las funcionarias y funcionarios. El funcionario que desea dar un paso al costado y presentar su renuncia, antes de aceptarse su renuncia, se procede a iniciar el sumario para que finalmente se puedan hacer aplicables las responsabilidades administrativas. Claro, y serán viendo los caso a caso, evidentemente, porque parte desde del informe de Contraloría, pero hay que ver si efectivamente hubo algún uso indebido en ese sentido. Ahora, ¿le preocupa que este tema en particular, que viene desde lo más cercano del mandatario, esté también generando críticas y una mirada negativa hacia el presidente luego de lo que fue la cuenta pública, luego de los anuncios, luego del balance? Bueno, la verdad es que estamos hablando aquí de casos que son muy extendidos. Hay un caso de un alcalde del Partido Republicano, hay un caso de la pareja de un parlamentario de la UDI, en fin. Aquí lo relevante no es abordar este tema bajo la lógica partidista, sino que por el contrario, en primer lugar, esclarecer completamente los hechos desde el punto de vista administrativo para la aplicación de las sanciones correspondientes. En segundo lugar, hemos señalado que vamos a proporcionar los antecedentes, los sumarios al Consejo General del Estado, por si fuera necesaria la presentación de demandas civiles o querellas criminales, según el caso. Y en tercer lugar, seguir avanzando en lo que el ministro Marcel planteó en su oportunidad, que es la necesidad de enfrentar el ausentismo laboral en el sector público y evitar abuso o mal uso de licencias médicas. Este tema se venía abordando desde antes. Hubo un consejo de gabinete donde el ministro Marcel hizo una exposición bastante acuciosa, profunda respecto de esta situación. Trabajamos para la aprobación de un proyecto que se publicó la semana pasada, después de años de tramitación, para regular el tema de los grandes emisores y aumentar las sanciones y mecanismos de fiscalización. Y comprometimos
también para el segundo semestre la presentación de un proyecto de ley que moderniza el subsidio de incapacidad laboral. Todo esto desde antes que se conociera el informe de la Contralora. Nosotros valoramos el informe de la Contraloría porque es un elemento adicional para reforzar las iniciativas que estaba impulsando el Gobierno y particularmente el Ministerio de Hacienda con el objeto de velar por un adecuado uso de los recursos, con el objeto también de enfrentar el ausentismo laboral. De hecho, en la mesa de diálogo con el sector público se había constituido una mesa para abordar el tema del ausentismo laboral. Así que creemos que este informe es una gran contribución para visibilizar un tema que ya había sido advertido por el ministro de Hacienda y de esa forma generar un amplio consenso respecto de las medidas administrativas y legislativas que son necesarias para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en el futuro. Ministro Elizalde, otro tema, y más allá de las frases que podemos entrar, yo sé que no va a querer entrar, digamos, a las frases, los dimes y diretes, pero desde el jefe de campaña de Evelyn Matei, que ha tenido un cruce, no tanto con la ministra, sino con el gobierno, especialmente con la ministra subrogante, ahí uno puede criticar la forma, la mandó a callar, literalmente fue así. Diego Paulsen decía que hay un ataque concertado del gobierno a través de redes sociales contra la candidata Matei. Primero que todo, ¿qué opina? ¿Es así? Me va a decir que no, pero ¿por qué? No sé a qué se refiere, porque esto es bien importante. Las redes sociales de los servicios públicos y de los ministerios están reguladas. Hay dictámenes claros de la Contraloría respecto del adecuado uso de estas plataformas o redes sociales. De hecho, son redes para informar las actividades que realizan los distintos servicios y secretarías de Estado. Ese es el marco que se aplica. Así que sería bueno saber a qué se refiere. Ahora, dicho lo anterior, no debemos olvidar que aquí hubo una actitud inadecuada, creo yo, en una democracia propia del siglo XXI, donde debe existir libertad de expresión, en que una candidata mandó a callar a la vocera por no compartir su opinión. Al respecto, varias reflexiones. Primero, en Chile existe democracia y libertad de expresión. En segundo lugar, el rol de la ministra Echeverri, y lo hace muy bien, es hacer vocerías a nombre del gobierno. De hecho, todos los días ustedes, los periodistas, le preguntan de respecto a los más diversos temas y ella tiene que dar a conocer el punto de vista del gobierno. Y por último, si hay una persona que no comparte un punto de vista, no puede pretender que quien piensa distinto se calle. Eso es propio de otros tiempos felizmente superados, cuando unos pocos tenían el poder y pretendían silenciar a la mayoría de las chilenas y chilenos. En democracia eso es inaceptable. En democracia, si usted no comparte un punto de vista, tiene que dar a conocer argumentos que den cuenta de por qué opina distinto. Argumentos se rebaten con argumentos y jamás se puede pretender silenciar a quien piensa distinto. Ahora, la candidata Matei, ante eso y también las declaraciones del presidente Boric, que hablaba de arrogancia por parte de ella, decía, me estoy haciendo respetar. ¿Escala esto? ¿Hay un conato, un conflicto, digamos, a nivel político público entre el gobierno representado por el presidente y la candidata de Chile Vamos en un año electoral donde evidentemente no se puede uno enajenar de estas situaciones? El presidente está dedicado a gobernar, el gobierno está concentrado en gobernar, esa es nuestra prioridad. Por eso, por ejemplo, hoy día yo estoy aquí en el Congreso Nacional porque hay temas que se están debatiendo, leyes muy importantes que esperamos que se aprueben. Y estamos concentrados en resolver los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana, reforzando las iniciativas para avanzar en seguridad pública, en seguridad social y en seguridad económica. Ahora, bueno, hay quienes legítimamente están con aspiraciones de tipo electoral, pero lo más relevante es que den a conocer sus visiones de país, más que entrar en esta dinámica, ni menos pretender silenciar a quien da a conocer un punto de vista. Lo llevo a otro tema. Quiero conversar también de lo que va a ser también esta reunión en Cerro Castillo a propósito de lo que fue la última cuenta pública del presidente Boric. Pero en la tercera PM esta tarde, y quiero tener su opinión como ministro del Interior, dice lo siguiente. Se habla de un telefonazo fallido desde la Casa Blanca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó al presidente Boric por conflicto con Israel. Esto antes de los anuncios de la cuenta pública. Y el presidente no respondió. Fue derivado a Cancillería. ¿Cómo se toma desde el gobierno esta información que se entrega hoy? Bueno, la información precisa la puede entregar el canciller, pero todos sabemos que las relaciones entre Estados se realizan entre autoridades de nivel equivalente. Ya. ¿Es lo habitual y lo normal entonces que entre el secretario de Estado de Estados Unidos se derive a la Cancillería si es que Estados Unidos igualmente como gobierno llama
con preocupaciones varias, digamos, el presidente Boric? Desconozco el primer punto que usted plantea, pero lo cierto es que las conversaciones son entre presidente y entre secretarios de Estado. Es lo habitual, o sea, uno pensando, por ejemplo, es lo habitual, sí. si quisiera hablar el canciller Van Claveren, no llamaría al presidente Trump. ¿Así? Tal cual, tal cual. Así que yo no me voy a hacer cargo de una publicación que indica lo que usted señala. Simplemente puedo señalar que la costumbre es que las autoridades del mismo nivel, obviamente, conversen entre ellos y se coordinen para resolver problemas, para llevar adelante iniciativas comunes, para afianzar buenas relaciones, digamos, tanto diplomáticas como comerciales. No verlo como un punto de desencuentro de sobreanálisis, ¿a eso se refiere? Tal cual. Creo que usted con sus preguntas ha sido incluso más claro que yo. Ministro, lo llevo a lo que va a ser la reunión de Cerro Castillo. Va obviamente muy ligado a la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Boric. ¿Qué se busca de esta reunión en Cerro Castillo y también con lo que van a ser el último tiempo, podríamos decir, de esta administración? Bueno, es una reunión con el oficialismo, los presidentes de los partidos oficialistas, también los jefes de las bancadas, tanto de senadores como diputados. La idea es poder coordinar el trabajo que tenemos por delante. El presidente Boric, en su cuenta pública, ha hecho un recuento de todo lo que se ha avanzado en el país en áreas relevantes donde el gobierno ha impulsado iniciativas para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Ha dado un diagnóstico certero de dónde estaba el país hace 3 años atrás, dónde estamos ahora. Las cifras son claras, categóricas, se trata de cifras oficiales además proporcionadas por los organismos del Estado correspondientes y en lo que respecta a lo que resta del gobierno también ha planteado una hoja de ruta. Y en ese marco obviamente hay reuniones de carácter político con el objeto de coordinar esfuerzos que nos permitan sacar adelante muchos temas que están pendientes e implementar los logros que hasta el momento ha obtenido el gobierno. Doy un ejemplo de logro que hay que implementar, la reforma de pensiones. Y hago un reconocimiento porque esa reforma fue posible, como lo dijo el presidente, por la actitud constructiva de sectores del oficialismo y de la oposición. Dijo todos y después dijo, bueno, casi todos. Bueno, efectivamente casi todos los parlamentarios contribuyeron a que esa reforma se aprobara y se va a traducir en que las pensiones van a mejorar en Chile. Y por tanto estamos en la etapa de implementación y eso obviamente es parte importante de las tareas que tenemos en lo que resta del mandato presidencial. Y respecto a tareas pendientes, esperamos que se apruebe, por ejemplo, el proyecto que por fin al CAE y crea una nueva forma de financiamiento de la educación superior, que es fundamental para hacerse cargo primero de un drama social y en segundo lugar, administrar con mayor eficiencia los recursos públicos, que tengan un impacto positivo en el sistema educativo y particularmente en la educación universitaria. En fin, podría dar muchos otros ejemplos. Pues bien, para llevar adelante todas estas tareas necesitamos coordinarnos con las bancadas del oficialismo, con los presidentes de los partidos del oficialismo y vamos a continuar con lo que ha sido la voluntad de diálogo y acuerdo del gobierno y particularmente el presidente Boric y también vamos a conversar en su momento con la oposición porque finalmente los buenos acuerdos le hacen bien al país y es Chile el que se ve beneficiado. Y por eso queremos reiterar el llamado para pensar en Chile, no actuar con lógica electoral o de corto plazo, siempre pensar en Chile para sacar adelante estas iniciativas. ¿Y usted ve ánimo de acuerdo en el Parlamento o a nivel de políticas públicas con los distintos sectores cuando, me retrotraigo a lo que fue uno de los primeros temas, digamos, vamos a eventualmente escuchar frases que son bien tradicionales, lamentablemente lo digo, en época electoral, hay que cuidar el lenguaje, la forma. Usted tiene muchísima experiencia, digamos, en ese sentido. ¿Lo ve posible o hay que ir administrando lo que se pueda? Es parte del desafío. Finalmente generar un buen clima que nos permita generar buenos acuerdos para Chile, arribar a buenos acuerdos para el país. Y nosotros como gobierno por lo menos vamos a insistir en ese esfuerzo. Y por eso quiero destacar que iniciativas importantes, logros importantes del gobierno han sido posibles por la contribución de quienes ponen por sobre cualquier otra consideración el interés superior del país. Chile es lo que importa. Hay otros que andan con la calculadora en la mano, que quizás están preocupados de cómo hacer una declaración que les permita tener cobertura mediática, cómo generar mayor atención de los focos de los medios de comunicación. Pues estamos en periodo de elecciones, o sea, un año de elecciones. Pero, bueno, usted dice que todo, yo por lo menos no tengo ninguna calculadora. No, si yo lo sé. De lo que es importante para el país y el presidente está concentrado en lo que es importante para el país. Finalmente, él quiere, en su mandato, avanzar lo más posible en todas las iniciativas que mejoren la calidad de vida de las chilenas y chilenos
y esperamos que exista la misma disposición de parte de todos los actores políticos. Sí, yo digo que sacar cálculos per se no es algo negativo, digamos. Cuando tiene un mal uso, evidentemente yo comparto con usted, que solamente sea para el beneficio personal, pero también para la línea y la visión de políticas públicas y eventualmente de gobierno. Yo creo que en general tenemos diagnóstico compartido respecto a muchos temas. Ajá. Y a veces la dinámica de corto plazo impide la generación de acuerdos. Bueno, afortunadamente hay sectores constructivos que siempre tienen disposición de trabajar por el país, de trabajar por Chile. Nosotros vamos a seguir fomentando el diálogo para construir acuerdos. Los acuerdos son buenos para el país, permiten sacar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida. Ejemplos hay muchos: reforma de pensiones, royalty minero, reducción de la jornada laboral a 40 horas, solo por citar algunos ejemplos. ¿Para qué decir las 69 leyes en materia de seguridad que fueron aprobadas, por ejemplo, con la contribución de los dos presidentes del Senado, que se empeñaban en aquel entonces, el senador Coloma y el senador García? Sí. Y esto no habría sido posible si es que hubiera existido esa voluntad de diálogo, y también, obviamente, la ministra Tobá, que participó en ese esfuerzo bajo la conducción del presidente Boric. Podríamos citar otro ejemplo: la ministra Jara y el ministro Marcel para sacar adelante la reforma de pensiones y la disposición que tuvo particularmente la Comisión de Trabajo del Senado para llegar a acuerdos. También en la Cámara ha habido quienes han trabajado por sacar adelante estas iniciativas. Yo creo que hay que persistir, perseverar en esa actitud constructiva, en ese esfuerzo, porque finalmente le hace bien al país. Ministro Álvaro Elizalde, como siempre, gracias, ministro, por su tiempo y esta conversación. Que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego.